Muchas gracias, Rosalía y Roberto, por la presentación. Estamos en un ámbito universitario que es un espacio interesante formalmente para abordar una reflexión que no sea una reflexión de tweets o sin menoscabarlo, o una reflexión de titulares, sino para reivindicar el pensamiento complejo, si me permitís. Es decir, hacer diagnósticos que nos permitan en este espacio analizar con profundidad el intento de comprender el mundo en el que vivimos. Yo creo que, no frente a lo que dice Roberto, pero sí al hilo de lo que ha dicho Roberto sobre lo de España y el país, que es verdad que la izquierda se ha acomplejado mucho con ese término, tiene razones históricas, no nos acomplejamos nosotros nunca de hablarlo, pero del término de España, pero sí es verdad que también, si me permitís, el sentido que yo pueda tener a la aportación previa a la que va a hacer Alberto, está bien utilizar el país como lo utilizan los italianos. Sabéis que los italianos, la palabra paese es una palabra que sirve para un pueblo pequeño, para una región, incluso para todo el Estado. Quizás desde esa consideración, desde esa concepción italianizante del término, pues sirve los retos del país, tanto para hablar de Almería, para hablar de Andalucía, como va a ser mi caso, o para hablar de España, como va a plantear Alberto. Illumine Sapientia, un magnífico lema de la Universidad de Almería. Y yo creo que precisamente en la búsqueda, en la luz, está la sabiduría, en el intento de descifrar cuál es una realidad compleja y, por tanto, desde esa reivindicación del pensamiento complejo, mi aportación quiero que sea a la luz de la sabiduría, del saber, del intentar decodificar qué es lo que nos está pasando. En un momento, como decía Rosalía, convulso, es verdad. Precisamente por eso tenemos que analizar con detenimiento, con detalle, con matices y con complejidad de pensamiento. Y para eso, cuando hablamos de reto, a mí me importa lanzar algunas tesis, que no sé si compartiréis o no. Yo empiezo por una deformación profesional, porque aunque diga Roberto, ¿fue profesor de instituto? No, yo sigo siendo profesor de instituto. Quiero decir, volveré, cuando termine de ser coordinador, me echen o lo que sea. Es decir, volveré a mi trabajo y a mi... No me sitúo en que eso se ha pasado, ¿no? Quiero plantear una serie de reflexiones de decir, bueno, ¿qué reto tenemos en la sociedad andaluza del siglo XXI a partir de conocer cómo nos definimos? Es verdad que muchas veces se conoce mejor desde fuera, es decir, desde fuera nos vienen a diagnosticar o caracterizar una sociedad en la que nosotros hemos interiorizado como normal cosas que a lo mejor no son normales. Saben ustedes la tradición profunda de los hispanistas británicos, que creo que nos han arrojado mucha luz a la hora de conocer las características de la sociedad española. Posiblemente haya gente no andaluza que también nos diagnostiquen bien sobre la realidad nuestra. Pero hay también andaluces y andaluzas, estudiosos de nuestra propia sociedad, que se alejan de la interiorización de elementos que parecen normales y que no lo son y que nos arrojan luz. Yo les aconsejo, por mi deformación profesional, como digo, la lectura de un libro, imprescindible desde mi punto de vista para todo aquel que se quiera acercar a lo que somos como sociedad andaluza, que es Historia e instituciones del capitalismo andaluz, como subtítulo de un libro de Carlos Arenas. Os lo recomiendo, profesor de Historia de la Economía, que creo que ha sido una obra que le ha llevado más de 15 años en su elaboración y escritura, en su estudio, y que diagnostica muy bien las características de nuestra sociedad. Una de las conclusiones a las que el profesor el profesor Arenas plantea en su tesis es que lo que ha caracterizado a la sociedad andaluza como sociedad específica respecto a otros valores de otras comunidades dentro del Estado español o de Europa, lo que ha caracterizado a la sociedad andaluza a lo largo de los siglos, no como algo coyuntural, sino a lo largo de los siglos, es el clientelismo. Es decir, somos una sociedad profundamente clientelar, no de ahora. Somos una sociedad profundamente clientelar en diferentes manifestaciones a lo largo de los siglos, desde el patronazgo señorial de la Baja Edad Media y que continúa de alguna forma implícita hasta el XVIII, desde el caciquismo del siglo XIX como protección social y vínculo social, hasta el clientelismo político de finales del siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad andaluza tiene una constante, que es el clientelismo, y que esa constante se ha manifestado de diferentes fórmulas. El patronazgo señorial, casi feudal, el caciquismo en el XIX y primera mitad del XX, y el clientelismo político como otra forma. ¿Qué nos rompe esto? La derecha
andaluza, que por cierto es muy inteligente y tiene grandes pensadores, diagnostica muy bien su realidad. Y además en Almería ya ni os cuento. Ellos hacen una lectura acertada que explica por qué se opuso, no la derecha política electoral, sino la derecha política social. ¿Por qué se opuso al fenómeno del 4 de diciembre del 77, es decir, las manifestaciones reclamando autogobierno, y por qué se opone al referéndum del 28 de febrero del 80? Hace una lectura que es que el proceso de movilización que hay en la transición, en la que el pueblo andaluz reivindica por primera vez un intento de igualación a otros territorios de autogobierno, es implícitamente un proceso de ruptura con esa médula espinal de la sociedad andaluza. Y como lo lee así, por eso se opone, porque detecta perfectamente que el proceso de movilización que va del 4 de diciembre del 77 a 28 de febrero del 80 es un proceso de ruptura, donde la movilización en las calles fue desbordante, no, absolutamente masiva. Hay gente que fue el 4 de diciembre del 77 a las manifestaciones reivindicando autonomía plena o el inicio de un proceso autonómico y no vieron manifestaciones más desbordantes que en aquella época. O la manifestación no ya a través de movilización en la calle, sino de manifestación a través del voto en el referéndum. Al leer que es un proceso de ruptura, ¿qué es lo que ocurre? Se pierde, pero sin embargo, y ahí hay una responsabilidad que desde luego no es una cuestión partidista, sino de constatación de la realidad desde nuestro punto de vista, quien encabeza ese proceso de ruptura y abandera el proceso de movilización, que es el Partido Socialista, tras el 28 de febrero del 80 se produce una reconvención de lo que es un proceso de ruptura y movilizador por una reconvención otra vez a la línea de normalización de lo que ha caracterizado a nuestra sociedad, o lo que es lo mismo, el Partido Socialista, que gana la autoridad en el proceso autonómico o encabeza ese proceso, también se encarga, en una especie de pacto con esa oligarquía que no estaba de acuerdo con el proceso autonómico, de reconducir lo que era un proceso de ruptura para seguir manteniéndolo en las permanentes o en las constantes que ha caracterizado a nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que asume? ¿Qué es la responsabilidad que tiene el Partido Socialista? No de que ellos han inventado el clientelismo, es falso. Solo dice, por ejemplo, el Partido Popular siempre dice, ustedes son política clientelar, y no, desde el punto de vista histórico no es riguroso, porque pareciera como que no había habido historia de Andalucía antes del 28 de febrero. No. La responsabilidad histórica del Partido Socialista desde nuestro punto de vista, o del gobierno andaluz, si me apuráis, es la de no haber sido capaz de aprovechar la fuerza de emergencia de un proceso de ruptura como nunca antes lo había habido en Andalucía, salvo en la proclamación de la República, digo nunca antes, de manera o de naturaleza específicamente andaluz, no haber roto con esa inercia. Esa es, desde mi punto de vista, la responsabilidad histórica, es decir, haberse apuntado al carro cómodo de la inercia histórica de un clientelismo que ello lo convierte en un clientelismo partidista. Pero antes lo había, claro que sí que lo había. El clientelismo no es patrimonio solamente de un partido, lo es porque desde su ámbito o hegemonía político-electoral lo incorpora como elemento coadyuvante de la sociedad andaluza que le facilita la hegemonía. Pero en Almería no es el clientelismo caracterizado hegemónicamente por el Partido Socialista, lo es por el Partido Popular. Pero si nosotros ahora mismo todos nos desplazamos a un contexto, al Paraninfo de la Universidad de Sevilla o el Paraninfo de la Universidad de Jaén, y yo digo la caracterización de la sociedad de esas provincias, vosotros identificaréis perfectamente que donde allí la hegemonía la desarrolla en esa política clientelar el Partido Socialista, la identificaríais con indicadores que caracterizan a la sociedad almeriense hegemonizada por el Partido Popular. Y así tenemos a un Partido Popular que hegemoniza socialmente Almería, o mejor que socialmente, institucionalmente, desde parámetros también de aprovechamiento de ese canal que ha caracterizado a la sociedad andaluza con el clientelismo. Claro, ¿por qué os hago esta reflexión? No sé si pesada o no, pero a mí me impactó cuando leí el libro y digamos que proyecto ese impacto que a mí me generó para intentar comprender nuestra sociedad en una aliciente para que leáis esa tesis. Porque me ha dado oportunidad de conocer mejor la sociedad andaluza desde una perspectiva histórica, de incluso entender algunas cosas que yo de niño joven he interpretado como algo normal, pero que a la luz del análisis histórico veo que es característico o específico de Andalucía, pero no lo tiene que ser de otras sociedades. Porque si queremos asumir los retos de qué necesita Andalucía, tenemos que hacer un diagnóstico certero de qué es lo que nos ha caracterizado hasta ahora. Y para eso hay que romper amarras. Cuando hablamos de un proceso de ruptura democrática,
tenemos que romper amarras, en el caso de Andalucía, con una política profundamente clientelar y caracterizada, desde mi punto de vista, por dos elementos coyunturales, pero que ayudan a su mantenimiento, que es la excesiva dependencia pública de las instituciones públicas o de las administraciones públicas, sean estas cuales sean, de la economía andaluza, desde la ayuda agrícola, que aunque vengan de los fondos europeos, los canaliza el gobierno autonómico, y muchos de vosotros y vosotras, si sois hijos de dueños de invernaderos, conocéis perfectamente cómo es el mecanismo, hasta la ayuda de viviendas, pasando por becas o por ayuda a inicios de actividad empresarial. Hay una caracterización de excesiva dependencia sobre las administraciones públicas. Y un segundo elemento que está también de carácter coyuntural y que nos preocupa mucho, que es la mercantilización de los servicios públicos. Un proceso sutil, un proceso callado, pero que puede ser irreversible. Todo se mercantiliza. Bueno, vosotros como estudiantes universitarios lo estáis viendo. Y ya el profesorado ni os cuento. En el ámbito de intervención de lo que puede ser la investigación. Pero mercantilizamos los servicios públicos. En Andalucía se presume de una hegemonía de la educación pública, pero debajo de los adoquines de una educación de titularidad pública hay una corriente que viene de hace 20 años de privatización de todos los servicios complementarios. Yo tengo una red de 6.000, tenemos una red de 6.000 centros escolares en toda Andalucía, que incorpora a casi 2 millones de personas. Imaginaros lo que es 2 millones de personas que entran y salen en un centro educativo no universitario, pero cuyos servicios de aula matinal para la conciliación familiar, de comedores escolares con esas líneas frías horrorosas, de esas cremas de champiñones que no se tragan los niños, en fin, una cosa horrible, de actividades extraescolares con pagos en precario de los trabajadores, están absolutamente privatizados. O una sanidad pública donde los sistemas de mantenimiento de los hospitales los van privatizando y eliminando a plantillas que mantenían los hospitales formando parte del servicio público, o ya no digamos la dependencia, que ha sido un nicho, que se dice ahora, de negocio para las grandes empresas que antes se dedicaban al ladrillo y que han reconvertido su interés en acaparamiento de los servicios públicos, ya sea desde la ayuda a domicilio, o la privatización del agua, y ahora de las guarderías. Ahora asistimos a un proceso en el que quieren mercantilizar las guarderías que hasta ahora se hacían con convenio de precio fijo con pequeñas empresas, muchas de ellas cooperativas formadas por mujeres, que a la luz de la liberalización del precio sobre el que se adhieren en convenio a la Consejería de Educación, puede ocurrir que si ya no hay un precio fijo, pues la gente que tiene más recursos, es decir, Eulen, es decir, Florentino Pérez a través de sus empresas, pueden ofrecer, se pueden adherir a la Junta de Andalucía como servidora de escuelas infantiles de primer grado, es decir, lo que se conocen comúnmente como guardería, lo pongo a un precio más bajo que la cooperativa de mujeres, que lo tengo a 10 metros. Evidentemente llamo a más población que al tener una cuota más baja se incorporan a un precio más bajo, y cuando hunda las microempresas que generan la mayor parte de la red de las escuelas infantiles, después negocio yo a gran escala con la consejería la subida del precio que yo determine, porque dependerá la consejería de mí una vez que me he cargado el tejido productivo de microempresas y de cooperativas. Es decir, se caracteriza el sistema por una defensa teórica de los principios de un Estado fuerte, que es el que garantiza, junto con la ley, a los más débiles, pero con una práctica de privatización implícita que debilita esos principios. Y claro, el valor político lo determina algo tan marxista, como diría Alberto Garzón, como la correlación de fuerzas. Es decir, ¿qué determina que sea un debate hegemónico en una sociedad una cosa u otra? La correlación de fuerzas. Hace 2 años, por ejemplo, ¿de qué se hablaba en Andalucía? Ahora que se han cumplido 2 años de las elecciones autonómicas, se hablaba de banca pública. Nosotros planteábamos que queríamos una banca pública porque era la única forma de que el tejido productivo de Andalucía, las pymes y las cooperativas, que son el 97% del tejido productivo de Andalucía, nada más y nada menos, la necesidad que tenían no eran de subvenciones que son horripilantes para después poder justificar o no una acción que lleva a cabo un pequeño empresario cuando innova, sino la facilidad de crédito para que ellos desarrollen una actividad viendo cuáles son las prioridades de su negocio o de su actividad. Porque si no tenemos banca pública no hay crédito. En 2 años se ha disminuido el crédito en un 6%.
Hablamos de banca pública, hablamos de renta básica, una renta básica de mínimos ingresos para las familias en una época de crisis en la que era necesaria que todas las familias, todas las personas, por el mero hecho de su subsistencia, tuvieran un mínimo ingreso que le permitiera vivir con dignidad. Se hablaba de una ley de participación que superara la tradicional participación en urnas por una participación democrática, de uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para participar activamente en la gobernanza común. O se hablaba de leyes vinculadas a la economía social como las prioridades. ¿Ahora de qué se habla? De una competición entre el nuevo marco de restauración del bipartidismo, entre el PP Ciudadanos y el PSOE, a ver quién da más saldo de impuestos. De impuestos no, de un impuesto que es el impuesto que pagan los ricos súper ricos, que es el impuesto de sucesiones. Ahora el debate de impuestos de sucesiones, y dice la gente, esto es como no sé si conocéis el chiste del roto. Hay un chiste del roto que a mí me impactó hace muchos años, que era dos mendigos debajo de un puente con papel que habían cogido de los periódicos, y uno que estaba muy triste, ante uno que estaba muy triste allí con el fuego y tal, le dice otro, oye, alégrate que las acciones en bolsa están subiendo. Un poco es lo que está pasando, y me atrevo a decirlo en un marco como el nuestro aquí, de una confianza intelectual que seguro vais a entender. A mí me parece que está pasando un poco eso. Porque mirad, el impuesto de sucesiones, que aquí paga la minoría de la minoría, es un impuesto, oye, que recauda mucho, recauda 323 millones de euros. Para que os hagáis una idea, 323 millones de euros sirven para contratar a 6.700 personas del personal sanitario. Cuidado, sirve. Pero ¿quién paga el impuesto de sucesiones? A ver, ¿quién de vosotros tiene un padre o una madre, digo porque sois generalmente gente joven, cuyo patrimonio sea dividido entre los hermanos que tengáis, o que seáis 250.000 euros por cada hermano? Que levante la mano. Bueno, el que lo sea no lo levanta, eso seguro. Pero es que a lo mejor no hay nadie. Seguro que no hay nadie. Yo, por ejemplo, es un caso que yo pongo en mi casa. Digo, a ver, nosotros somos 4 hermanos y mis padres, si no desheredan a nadie, pues nada. Tendría que tener mis padres 1 millón de euros a repartir entre 4 hermanos para que cada uno, heredando 250.000 euros, tuviéramos que pagar. Bueno, 250.000, 1 euro. Porque con 250.000 no se paga. Bueno, pues sobre esa minoría de la minoría, que sin embargo cotiza porque hay ricos súper ricos, oye, que en fin, algo tendrán que aportar a la sociedad, se genera un debate en el que hay gente que no va a heredar nunca eso, porque no tienen patrimonio, y se indignan con el impuesto de sucesiones. Entonces, ahí hay un problema de síntoma. Seguramente profundizará con más ciencia que yo, Alberto, un síntoma de dónde está el vector del debate de la sociedad andaluza y los peligros. Y es que una Andalucía donde hemos pasado en 2 años, del 38 al 43% de la población en riesgo de exclusión y de pobreza, una Andalucía que tiene el 13% de la población, es decir, 1.200.000 personas que ingresan menos de 332 euros, por tanto está en la extrema pobreza, que el debate central sea el de impuestos de sucesiones y donaciones, que es una minoría de la minoría, es un síntoma de que las cosas, como diría Anthony Judd, algo va mal. Y a lo mejor tenemos alguna responsabilidad quienes tendríamos que utilizar el vector del debate político en torno a otros parámetros que no sean la ofensiva neoliberal respecto a los impuestos. Porque no nos podemos engañar, la fiscalidad no es solo un impuesto, son muchos. Y nosotros, por ejemplo, decimos, venga, vamos a hablar de impuestos, pero de todos. Vamos a hablar del impuesto del IVA. Claro. ¿Por qué nadie habla del impuesto del IVA, que es el que grava al consumo y por tanto no grava la renta? Es decir, que la hija de, o sea, ya no la hija de Botín, sino Botín, la señora que preside el Santander, paga lo mismo de impuestos por 1 litro de gasolina que el pensionista que se acaba de jubilar con una pensión de 900 euros. ¿Por qué no abordamos el debate de la fiscalidad con carácter integral? Es evidente que tenemos que recuperar el sentido del debate para una sintomatología que establezca una reivindicación de algo que ha quedado deshilachado a lo largo del tiempo, que es el Estatuto de Autonomía. ¿Qué cosa es el Estatuto de Autonomía? Pues nada más y nada menos que nuestra Constitución andaluza, que por cierto no se desarrolla, que se incumple. Que no cumple, por ejemplo, una ley como es una ley orgánica que fue ratificada por las Cortes, que establece que el mecanismo de financiación de la comunidad autónoma debe estar vinculada al peso poblacional, es decir, al 18,23% de la población española, y nunca la financiación del gobierno central a la andaluza nunca ha llegado al 18,23% que corresponde según la disposición adicional que contempla el Estatuto de Autonomía. Y en un contexto de precariedad estructural que eso sí, no es algo específico a Andalucía, sino que es algo inherente al modelo andaluz, al modelo español y al modelo europeo.
Pero sí quería en esta reflexión apuntar al carácter específico, o los caracteres específicos de la sociedad andaluza que nos permitan que a la hora de abordar los retos que tenemos tenga que ser el primero soltar lastre sobre esa constante de la que no nos hemos desprendido. Y es que el clientelismo, y no me voy a cansar de decírselo a la señora Díaz o a quien toque en el Parlamento, en los debates que tenga, aunque le moleste, el clientelismo es un hecho objetivamente lastrante, perjudicial, que frena el desarrollo de Andalucía. Y si no tenemos en cuenta eso, que tenemos que serlo desde el punto de vista de cierta honestidad intelectual, trascenderlo a quien gobierne, porque ya os digo que lo decimos a nivel andaluz del PSOE porque el PSOE es el que gobierna, pero es que en Almería quien hegemoniza o manifiesta esa constante o esa médula espinal que caracteriza a la sociedad andaluza es el Partido Popular. Por tanto, si queremos ser honestos a la hora de establecer un reto de Andalucía, tiene que ser eliminación del lastre y planteamiento de una sociedad que se vigorice de una forma, digamos, articulada socialmente, organizada desde un tejido no solo productivo en el término económico, sino social en términos organizativos, no tan dependiente de las administraciones públicas, y con un modelo productivo que se caracterice por una diversificación de la actividad económica. Y frente a los nuevos mantras de que el volumen de las empresas es determinante para el desarrollo, consideramos que un modelo productivo no tiene que ver o no tiene que estar condicionado por el volumen de la actividad, sino por la solvencia de esas actividades vinculadas con los sectores económicos que queramos potenciar, sea el de la agricultura, que se caracteriza por ser el más importante, y no solo eso, sino además porque sigue teniendo extraordinario potencial de desarrollo, como de las energías renovables, sobre los que se ha sesgado la capacidad de crecimiento en torno a una región como la andaluza, que con las horas solares que tenemos producimos menos energía solar que, por ejemplo, Alemania. O sectores vinculados a un turismo sostenido, que tienen que tener la vinculación con las condiciones laborales como uno de los ejes de la calidad del servicio turístico. Pero eso sería ya profundizar más, y yo creo que el tiempo quizás lo que invite con esta reflexión a que después abramos el debate de si compartimos o no ese diagnóstico y si compartimos también los retos para Andalucía. Muchas gracias.